Pero también existe una responsabilidad civil que va más allá a los particulares, ¿no? Bueno, la responsabilidad civil, como podemos leer, es una derivación de una obligación principal incumplida, ¿no? Que puede darse por el incumplimiento de una obligación legal o por el incumplimiento contractual bajo el cual estemos laborando, bajo el cual estemos normados, ¿no? En ambos casos se genera la obligación de la reparación del daño causado. Bueno, esta responsabilidad civil es un poco más amplia, un poco más compleja, porque podemos encontrar dos tipos de responsabilidad civil, ¿no? La primera y la más famosa o la más común en estas responsabilidades, en estas situaciones, es la responsabilidad civil objetiva, ¿no? Que básicamente se da cuando una persona es responsable de un daño incluso si él no lo causó, porque se creó un riesgo al usar algo peligroso. En este caso no se considera la culpa o negligencia del responsable. Y la segunda, un poco menos común, pero también muy concurrente, es la responsabilidad civil subjetiva, donde esta se da cuando una persona que es responsable de un daño porque lo causó de manera directa, ¿no? En este caso se considera la culpa, negligencia o dolo del responsable, es decir, esta persona lo causa de manera directa en algunas definiciones bajo conciencia propia, ¿no? Bueno, hablando un poco más de la responsabilidad civil objetiva, podemos ver que cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos, vehículos, automotores o sustancias peligrosas por sí mismo, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño que éstas causen, aunque no abre ilícitamente a no ser que demuestre que este daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, ¿no? O sea, es decir, todo aquello que manejamos, todo aquello que conocemos, a pesar de que no interactuemos o no estemos desarrollados directamente con estas partes, estamos responsables de todo aquello que manejamos, ¿no? Bueno, esta responsabilidad civil objetiva, ¿qué implica? Implica que cualquier situación que genere por su propia naturaleza un riesgo para los terceros, por sí mismo de existir, por sí mismo de tiempo, por sí mismo de caducidad, por sí mismo de desarrollo o por sí mismo de estar presente, toda acción, toda cosa que nosotros estemos bajo esto va a tener una evolución naturalmente, ¿no? Donde siempre existirá un riesgo a terceros. Bueno, ¿esto qué va? Para determinar quién es el responsable, no se tiene que analizar la conducta desarrollada ni el grado de culpa causante del daño, sino que por el simple hecho de encontrarse en este supuesto de riesgo, es responsable y se tiene que reparar el daño generado, ¿no? Es por eso que esta es un poco más famosa y concurrente que la segunda, ya que muchas de las cosas que suceden por esta manera tan sencilla de demostrar, por esta manera tan sencilla de abrir un proceso, es que se hace una responsabilidad civil objetiva, ¿no? Porque no se investiga, no se va más allá de la conducta, no se va más allá del problema, sino por el simple hecho de existir, se abre un expediente, se abre una situación donde esta podrá ser juzgada, ¿no? Y bueno, ¿y cómo se juzga o cómo se da esto? De una forma directa y sin necesidad de un amplio análisis de cada caso, se tiene el responsable. Es decir, por alguna cosa que por sí suceda, sin investigar a fondo, sin acusar directamente, por el simple hecho de ser, se va a tener un responsable, dos responsables, tres o n responsables que hayan interactuado en esta acción, ¿no? Y bueno, la segunda, que es la responsabilidad civil subjetiva, esta se describe o se desarrolla cuando hay culpa o negligencia, cuando el obligado ejecuta actos contrarios a la conservación de la casa o deja de ejecutar los que son necesarios para ella, ¿no? Si fueren varios los obligados a prestar la misma cosa, cada uno de ellos responderá proporcionalmente. Es decir, toda aquella cosa que se ejecute, toda aquella cosa que estemos en observación, si existe una culpa o negligencia de la persona directamente envuelta en esta situación, será responsable, de lo contrario será sujeto, será acusado como una negligencia, ¿no? Y bueno, más que esto, ¿cuál es la característica principal de esta responsabilidad civil subjetiva? Es la conducta, ¿no? Siendo la culpa del autor de la conducta la determinante para la imputabilidad de la responsabilidad. Cómo actúa, cómo se desarrolló la situación, conforme a las investigaciones, un peritaje previo, unas cosas previas a un dictamen, se va y se investiga y se ve una conducta diferente o una culpa que es directamente adjudicada al responsable, ahí es cuando se encuentra una culpa hacia un sujeto, ¿no? Bueno, de acuerdo a la definición de la Real Academia Española, subjetiva viene de dos palabras compuestas, donde la primera es perteneciente o relativo al sujeto, considerando en oposición al mundo externo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es que es particular de una persona, ¿no? Considerando la oposición al mundo externo, es decir, contrario a lo que se ejecuta de manera regular. Y la segunda es perteneciente o relativa al modo de pensar o de sentir del sujeto y no al objeto en sí mismo. Es decir, todo aquello que yo pienso o todo aquello que yo tengo decisión va a ser subjetivo a alguien más, va a ser diferente a un objeto, va a ser diferente a otra cosa. Y bueno, ¿y cómo se juzga, cómo se determina esta situación? Es que pertenece al inconsciente del ser humano, es decir, la voluntad para actuar es una parte personal y difícil determinar la intención. Es por esto que esta responsabilidad civil subjetiva muchas veces es menos solicitada, ya que muchas personas lo que para ellas es normal, para otros no lo es, y entra una discusión donde es difícil de sustentar esta responsabilidad, ¿no? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Cruz Raúl Villanueva y siguiendo con los temas hablaremos sobre la responsabilidad penal de personas jurídicas o particulares o en casos particulares. ¿Qué es? Es el ejercicio de la acción penal y responsabilidad jurídica que se responsabiliza cada persona por los delitos en su nombre, en su cuenta
o en su beneficio, ya sea por la inobservancia del control de su organización o incluso puede ser por incurrir, ya sea por sus representantes, administradores o incluso colaboradores. Siguiendo con esto, hablaremos sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas que en casos no se elimina incluso si se transforma, fusiona, absorbe o incida. De igual forma, no se elimina mediante la disolución aparente. Cuando continúe su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de sus clientes, proveedores o empleados, seguirá este delito o esta responsabilidad penal que tenga la persona jurídica o el caso particular. Siguiendo con esto, hablaremos sobre aspectos claves de la responsabilidad penal particular, como lo es el acto delictivo. Es la acción o el haber incumplido en algo definido como un delito dentro de todo este proceso de la construcción de obra o lo que tenga definido el contrato. La culpabilidad, que exista el dolo o la intención de cometer este delito, ya sea por negligencia o imprudencia o cualquier otro caso. La capacidad penal nos habla sobre el ser mayor de edad o no padecer de enfermedades o causas que eliminen o minimicen la responsabilidad penal que tenga esta persona jurídica. Y esto nos habla de cuando se prueba la culpa, existen sanciones como la privación de libertad, puede ser igual trabajo comunitario, entre otras cosas que pueda dictaminar el juez. Ahora hablaremos sobre el compliance penal, que no es más que nada el programa de cumplimiento normativo, pues de una empresa o organización o persona jurídica. Esto nos habla sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica, la ausencia de las medidas de controles adecuadas para evitar pues toda esta comisión de delitos y que exista una evidencia de voluntad seria de la empresa para cumplir con las normas internas y externas. Siguiendo con esto, pues nos habla de que el compliance penal es una serie de herramientas preventivas que persiguen evitar infracciones penales que puedan generar responsabilidad para una empresa. Como ejemplo, hablaremos sobre Insignia Rehabilitación de Arquitectura, que implementó un programa de cumplimiento normativo para reducir riesgos y mejorar la transparencia en sus procesos de construcción, siguiendo con todas las directrices de la Fiscalía General del Estado. Estos programas, pues, no buscan solo eliminar a la empresa de cualquier responsabilidad penal, sino también de fomentar, pues, la cultura ética empresarial que fortalezca la relación con sus clientes y proveedores. Entonces nos habla de dos beneficios que tiene el compliance penal. Y bueno, estos dos beneficios se ven reflejados en los lazos que tienes directamente con los proveedores o clientes y pues igual nos ayuda a mitigar o minorizar la responsabilidad penal que tiene cada empresa con, pues, con cada proyecto de construcción de obra que haga, así como lo fue el Grupo Carso, que se hizo responsable penal y jurídicamente de todos los procesos pues, legales o delitos que existieron durante el colapso de la línea 12 en Ciudad de México. Y es porque existió un código de ética muy presente en el grupo Carso, que es reportar cualquier incumplimiento, comportamiento o práctica que afecte al patrimonio de la imagen o de la empresa. Y por eso mismo, el compliance penal es importante en una empresa.